Ahora le damos el tiempo a nuestro hermano que predique la palabra. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida que llega a etapas, ya sea por enfermedad o por diferentes ocasiones, que nuestra mentalidad, nuestro cerebro no funciona de la manera que debe de funcionar. Hay momentos que por causa del hombre, ¿verdad?, de que maltrata su mente, ya sea a causa del alcoholismo, de las drogas. Otro puede ser que a causa de alguna enfermedad, nuestro cerebro, nuestra mente no funcione, hasta el punto de que perdemos la noción claramente de no saber quiénes somos nosotros. Hay enfermedades que se llaman en Alzheimer, ¿verdad?, que la persona claramente se le olvida todo, no reconoce, no sabe quién es. Esto es algo en el cual uno como hombre, como humano, ¿verdad?, le da este uso al cerebro, a esta mente, pero también como cristianos le damos un uso a la mente en la cual tal vez a causa de vivir una vida espiritual y a causa de vivir una vida carnal, llega el punto que nuestra mente también está confundida y no sabe, no tiene noción de quiénes somos. Porque está viviendo claramente no solamente una vida, sino que está viviendo dos. Y claramente se pierde y llega al punto en el que uno mismo llega y se hace la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y ese es el tema que vamos a discutir hoy. ¿Quién soy? In this world, us as humans, there's some times that for some reasons, our mind, our thinking, is not the same. It's not the same. The function of our brain is different. And there's cases where the human makes their brain malfunction because of the alcohol, drugs, sometimes because of sickness, there's sickness. And there's also a sickness that is called Alzheimer's, where the person actually forgets everything until the point that he doesn't even recognize who he is. And that's because human is the nature of human. But also as Christians, there's something that we do to our brain, and we do it because we want to live a spiritual life, and we want to live a life that is given to the flesh. And there's a point that our brain, our mentality, our thinking is telling us, who am I? Who am I? Because I'm living two lives. And that's the study that we're going to teach and we're going to learn today. The question, who am I? Espero que traigan sus Biblias y abran sus Biblias, hermanos. Ahí lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, la primera carta de Pedro, en el cual vamos a dar lectura en el capítulo 2. Vamos a ver lo que dice el versículo 9 y 10. Y ahí vamos a ver realmente quiénes somos. Y esto claramente es para aquellos que hemos obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también usted, amigo que nos visita, por medio de esta escritura y esta palabra, usted puede ver quién usted puede llegar a ser realmente. If you have your Bibles, if you want to open it to what the Apostle Peter says in 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, we're going to be taking our lecture from there. And this is going to teach us Christians, first of all, the ones that have obeyed the gospel of Jesus Christ, who we really are.
And those who are visiting, the ones that haven't obeyed the gospel of Jesus Christ, it's going to teach you, if you pay attention, who you can be, as the Bible tells us. Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí. Ahorita vamos a leer y continuar lo demás que dice. Pero de aquí vamos a tomar 4 puntos en los cuales vamos a tomar la enseñanza, hermanos, de quiénes somos. ¿Quién soy? Bueno, esto es para usted y para mí. ¿Quién soy? Primeramente podemos ver que las Sagradas Escrituras nos está diciendo, soy linaje escogido. Número 1, soy linaje escogido. Es necesario, hermanos, entender claramente lo que quiere decir linaje. La palabra griega es genos, que denota familia. Eso es lo que es. Familia. Somos linaje escogido. Y la misma palabra de Dios nos deja saber cómo nosotros venimos a tomar parte de esa familia, de ese linaje escogido. If you read with me in 1 Peter chapter 2, verse 9, it says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. And this is telling us who we really are as Christians. And if we pay attention, this is going to let us know step by step what we are. And it is necessary that we understand that, first of all, we are a chosen generation. We are a chosen generation. And the Bible tells us that we are a chosen generation, and when it says chosen, it means that we are a family. A family. Como cristiano, hermanos, al entender que somos linaje escogido, tenemos que saber cómo es que nosotros venimos a ser linaje escogido. ¿Cómo llegamos a ser linaje escogido? Para usted, amigo que nos visita, aquí está la respuesta para usted también. ¿Cómo puede venir usted a llegar a ser linaje escogido? Nosotros, hermanos, y ponga atención a esto, nosotros somos linaje escogidos por medio de la promesa. Si va conmigo ayer, el apóstol Pablo escribiendo en Gálatas capítulo 3, vamos a estar dando lectura en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. I'm going to be reading from Galatians chapter 3, verse 10 and on. I'm going to just read it in Spanish, so if you want to follow in English, you may follow in English. Voy a leer solamente en español, so vamos a ir leyendo en español cómo es que nosotros venimos a ser linaje escogido por medio de la promesa. ¿Cuál promesa? Dice el versículo 10 de ahí de Gálatas capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Primeramente el apóstol Pablo aquí está explicando, hermanos, que ya no vivimos bajo la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir? Si usted y yo queremos vivir bajo la ley de Moisés, tenemos que cumplir toda la ley de Moisés, si no somos malditos. Es lo que está diciendo aquí. Continuando con esto, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, fíjese, vamos a ir leyendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que porque por la fe recibiésemos, ahí está, la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, hermanos, hablo en términos humanos,
un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ahí está. Nosotros venimos a ser linaje escogido por medio de estas promesas que estamos leyendo aquí. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí está otra cosa que nos aclara, hermanos. Dice, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Y quién es la simiente? Bueno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, la promesa hecha a Abraham es que nosotros venimos a ser linaje escogido. Linaje escogido. Y luego dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. La promesa. Nosotros somos linaje escogido, hermanos. Si vemos ahí claramente, nos habla que fuimos escogidos por medio de la promesa hecha a Abraham, y esta es la simiente, y esta simiente es Cristo Jesús. ¿No es grandioso esto, hermanos, que nosotros hayamos tenido la oportunidad de venir a ser linaje escogido? Linaje escogido, oiga usted esto, linaje escogido, porque cuando nosotros entendemos que quiénes somos, ya no vamos a dar parte a darle lo que la carne desea, sino que vamos a darle solamente lo que el Espíritu pide. Y esto es la palabra de Dios. El vivir rectamente lo que somos, linaje escogido. One of the things that we can learn here, that as the chosen ones, we need to know that we are the chosen ones because of the promise that was made to Abraham. And the promise that was made to Abraham is that we became the chosen because of Jesus Christ. That's wonderful, because now we have the opportunity to be with God because of the promise. We are the chosen ones. We are a chosen people, the chosen people. What else does the Bible tell us? ¿Qué otra cosa nos dice la palabra de Dios? No pierda el pasaje, regrese allí a Primera de Pedro. Vamos a continuar en Primera de Pedro. Primera de Pedro nos sigue diciendo la palabra de Dios. Let's go back to 1 Peter chapter 2 verse 9. Nos dice linaje escogido, it tells us chosen generation. Pero también nos dice claramente, hermanos, que yo soy, fíjese, usted lee la Biblia y dice, yo soy real sacerdocio. Real sacerdocio. If you read the Bible, you see that the Bible is telling us that we are royal priesthood. Royal priesthood. También, hermanos, así como nosotros vimos lo que el linaje escogido es necesario que claramente nosotros entendamos qué es lo que quiere decir real sacerdocio. Porque muchas de las veces somos real sacerdocio, pero ¿qué quiere decir real sacerdocio? ¿Qué es real sacerdocio? Bueno, claramente, si quiere apuntar, la palabra griega para real es basileos, y esto lo que quiere decir, basileos, quiere decir rey, y quiere decir el palacio del rey. Todo lo que está en un reino. La palabra en la cual se identifica para sacerdocio, la palabra griega es hierematuma, que quiere decir un cuerpo de sacerdotes que consiste en todos los creyentes, o sea, hablando de toda la iglesia. Es lo que quiere decir, toda la iglesia. Esto es real sacerdocio. Pero ¿cómo llego a ser real sacerdocio? Puede hacerse la pregunta a usted, amigo. Bueno, déjeme le digo lo que es real sacerdocio primeramente, para que usted sepa lo que la iglesia es, lo que cada uno de nosotros somos.
¿Cómo venimos a ser real sacerdocio? Bueno, ya vimos que el linaje escogido somos por medio de ¿qué? De la promesa que es Cristo. Somos linaje escogido. Number 2. We can see that we are the chosen generations, but also we are royal priesthood, and we need to understand what royal means. Royal means everything that's in the kingdom of a king. Also, it means the priesthood. It means the body of priesthoods, the ones that are the church. That's what it means. So we're going to see how did we become the royal priesthood and how you as a visitor can be part of the royal priesthood. We're going to see it through the Bible. We saw that the chosen generation is through the promise, which is the promises our Lord Jesus Christ. So now, what does the Bible says in regards of the royal priesthood? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto al real sacerdocio? No pierda Primera de Pedro, ahorita vamos a regresar. Vamos a lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos. Vamos a leer el capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a estar dando lectura del versículo 14 en adelante. I'm going to be reading from Hebrews chapter 7. And I'm going to read from verse 14 and on. If you want to read in English, I'm going to read this in Spanish. Voy a leer esto en español. Dice versículo 14 del capítulo 7 de Hebreos. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Cuál Señor? Cristo. Cristo. De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí está hablando no según los levitas, de la tribu de Leví, sino una ley diferente. Se levantó el sacerdocio. Y luego sigue diciendo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí estamos viendo. Aquí es como nosotros venimos a ser real sacerdocio por medio de este sacerdocio. Versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por quién venimos a ser real sacerdocios? Por medio de Cristo, hermanos. Por medio de aquel que es sacerdote para siempre, Cristo Jesús. ¿Estamos viendo la conexión de lo que nos dice el apóstol Pedro? Por medio de Cristo venimos a ser linaje escogido. Por medio de Cristo venimos a ser real sacerdocio. Por medio de Cristo. Y esto es la iglesia, usted y yo como cristianos. We can see that in Hebrews chapter 7 verse 14 and on tells us that we became royal priesthood through Christ also. Through Christ. Because it says, to Christ you are a priest forever according to the order of Melchizedek. So through Christ we become royal priesthood. So if we connect the verses, clearly we see that we are a generation, a chosen generation, and we are a royal priesthood through Jesus Christ. Through Jesus Christ.
And this is the church. This is the Christians. And you, my friend, you can become part of this through Christ. Usted, amigo, puede venir a formar parte de ello por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continuando la lectura, dice, versículo 9 de 1 de Pedro, capítulo 2, dice que somos nación santa. Also in 1 Peter chapter 2 verse 9 says that we are a holy nation. Nación santa. Es evidente, hermanos, que Dios quiere que su pueblo sea santo. Eso no cabe duda. Dios quiere que su pueblo sea santo, siendo que Él, ¿verdad?, por medio de los profetas, es lo que le predicaban a Israel. Sean santos, le dice en Levíticos, ¿verdad?, como yo soy santo. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que viene a ser una nación santa. Alguien que está imitando a Dios. Una nación santa. Entonces nosotros debemos de entender, la palabra santo en el griego es hagios. Y lo que quiere decir hagios es apartado del pecado. Eso es lo que quiere decir, apartado del pecado. Y por lo tanto nosotros venimos a ser consagrados a Dios. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo venimos a ser nación santa? Bueno, nosotros venimos a ser nación santa porque pertenecemos a la única y verdadera iglesia. Es por eso. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Si usted va allí a Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Ahorita lo vamos a leer, Mateo 16, 18 y 19. One of the things that I want to say regarding the holy nation is that we need to understand that God wants for us to be holy. He wants for us to be separated from sin. And how do we become a holy nation? Well, we become the holy nation because we are part of the only and true church. And this is what we're going to learn here. If you want to turn to your Bibles in Matthew chapter 16, verse 18 and 19. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? Y luego le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí en el 19, 18 dice nuestro Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esto que acabas de decir, ¿verdad? La deidad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Mi iglesia, dice Cristo, no mis iglesias. Dice, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. If we read here in Matthew chapter 16 verse 18 says, and I also say to you that you are Peter, and on this rock, what Peter has confessed, you are the Christ. You are the Son of God. He tells him, I'm going to build my church. One. Entonces, hermanos, nuevamente, ¿a quién le pertenece la iglesia? Le pertenece a Cristo. ¿Cómo venimos a ser nación santa? Perteneciendo a la única y verdadera iglesia que es de Cristo. ¿Estamos viendo la conexión? Esto somos lo que somos nosotros, hermanos. Esto es lo que usted puede venir a hacer, amigo. Si usted viene y pertenece a la verdadera iglesia instituida por Cristo. Una nación santa. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano está apartado del pecado. Está apartado del pecado. Regresando a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que nosotros somos nación santa
pero también nos habla aquí y nos dice, somos pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. It tells us that we are a holy nation, but also it says we are His own special people. That's who we are. Esos son quien somos. Pueblo adquirido por Dios. Cuando nosotros decimos pueblo adquirido por Dios, esto es el pueblo que Dios había adquirido desde antes de la fundación del mundo. When we say that we are His own special people, we're speaking that we are His own special people before the creation of the world. We were already in His mind. Efesios capítulo 1, no pierda Primera de Pedro, Efesios capítulo 1, we're going to read Ephesians chapter 1. Voy a dar lectura del versículo 3 en adelante. We're going to be reading from verse 3 and on. Para entender en cuanto a que somos el pueblo adquirido por Dios antes de la fundación del mundo. Dice así la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos, ahí está, santos y sin mancha delante de Él. Ahora entendemos cuando dice que somos nación santa. Nos ha escogido para ser santos y sin mancha delante de Él. One of the things that we see here, that we are the chosen people, in Ephesians chapter 1, verse 3 and 4, it tells us in verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, and we should be without blame before Him in love. Pero si mira el versículo 3, dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿En quién? Nuevamente, en Cristo. En Cristo. Nosotros somos pueblo escogido, hermanos. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Hechos 20:28. Porque Él ha comprado su iglesia por medio de su sangre. Entonces, esto, hermano, quiero que entienda usted hoy, esto es lo importante que es usted para Dios, lo importante que soy yo para Dios. Y a usted, amigo, usted puede venir a tomar parte de ello. Puede venir a tomar parte de ello. ¿Por qué? Porque tiene vida y Dios quiere que usted venga a Él, se arrepienta, para que usted venga a hacer lo que Él ha formado por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Qué ha formado por medio de su Hijo Cristo Jesús? Linaje escogido. ¿Qué ha formado por medio de nuestro Señor Cristo Jesús? Real sacerdocio. ¿Qué ha formado por medio de nuestro Señor Cristo Jesús? Una nación santa. ¿Qué ha formado por medio de nuestro Señor Jesucristo? Pueblo adquirido por Dios mismo. Ahora entendemos, hermanos, realmente quiénes somos. Ahora entendemos por qué nosotros tenemos que ser diferentes que el mundo. Esto es quien usted y yo somos. Sigamos leyendo el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9. We're going to go back to 1 Peter chapter 2, verse 9. Nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está para qué, hermano. Aquí está exactamente para qué.
y esto hay que tener en nuestra mente, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto, hermanos, es muy importante. ¿Quién soy yo? Dice usted. La Biblia nos dice. La Biblia le dice quién es usted. Si acaso, hermano, usted está confundiendo su cerebro porque le está alimentando lo espiritual, pero a la misma vez quiere vivir en la carne, aléjese del vivir en la carne, porque usted es importante. Viva para el espíritu, porque nos está esperando la corona de vida, una corona eterna. Usted, amigo, también en esta mañana ha escuchado lo que la iglesia de Cristo es, lo que el pueblo de Dios es. Usted tiene la oportunidad para venir a tomar parte de ello. Deje de estar alimentando la carne. Lo más importante es alimentar su espíritu, pero hay que transformarse. Usted ha escuchado la palabra de Dios, hay que creer en ella. Hay que creer en la palabra de Dios, hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que venir y confesar a Cristo como el Hijo de Dios para venir a ser bautizados en las aguas del bautismo y ser lavados los pecados. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, pero también para venir a formar parte de la iglesia verdadera, del pueblo adquirido por Dios. Y así, juntamente con los que ya hemos obedecido el Evangelio, vivamos una vida fiel hasta la muerte. ¿Para qué? Para recibir la corona de justicia. Espero en esta mañana, hermanos, que esta información haya sido de beneficio. Si ustedes recuerdan aquellos que dijeron el pasaje de memoria en esta mañana, que fue ahora entendemos lo que dice. Ahora nos explica quiénes somos nosotros realmente. Y aquí la palabra de Dios nos dice detalle por detalle cómo es que nosotros venimos a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si usted, hermano, también en esta mañana se tiene que poner a cuentas con Dios, porque tal vez no está viviendo como lo que es. Usted tal vez ha confundido su cerebro y en la mente usted está poniéndolo que no sabe realmente quién es, porque quiere vivir dos vidas. En esta mañana se le invita, ¿verdad?, para que viva lo que es usted, la única vida verdadera. Y por medio de la oración, ¿verdad?, pida perdón a Dios. Y por medio de la oración restaure su vida con Dios y viva por lo que es. Usted, amigo, se le invita en esta mañana que pase al frente. ¿Para qué espera para mañana? ¿Para qué espera para el rato? ¿Para qué espera para la otra semana? Puede pasar hoy. Si usted realmente ha entendido, usted realmente está, como dice Hechos 2:37, compungido de corazón, puede pasar en esta mañana y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Vamos a estar de pie, hermanos, para dirigir el himno que nuestro hermano tiene preparado.